Ok, entonces hoy estamos a 28 de noviembre de 2024 en física biológica. Y hemos estado revisando los fenómenos periódicos, de los cuales hemos identificado varios. ¿El primero cuál fue? ¿El primer tipo de fenómeno periódico? Movimiento circular. El movimiento circular. El movimiento circular, decimos que puede identificarse como fenómeno periódico cuando algo se mueve en un espacio bidimensional de un círculo, que va más o menos parecido a un círculo, es un circuloide que sea semejante a un círculo. Si lo ubicamos en un sistema de coordenadas cartesianas, con el centro del círculo en el origen del sistema de coordenadas cartesianas, perpendiculares X y Y. Y ubicamos entonces en él una escala, de hecho dos escalas, una escala en X, una escala en Y, habrá valores negativos en X, habrá valores negativos en Y, y en este sistema bidimensional podemos ubicar la posición de un objeto que esté en movimiento, pero siempre a la misma distancia del origen XY, 0, 0. Siempre a la misma distancia, o le llamamos radio. El radio puede tener diferentes magnitudes. Lo medimos, como es espacio, lo medimos entonces en longitudes, ¿verdad? Sería en metros, fracciones o múltiplos de metros. Podemos ubicar entonces el punto de inicio del movimiento. Como estamos hablando de movimiento, estaremos hablando entonces de una delta X, un cambio de posición en el espacio, pero como es un sistema bidimensional, es un movimiento en dos dimensiones, tendremos que describir también un cambio en Y. ¿Bien? Y esto sería el cambio de delta X y delta Y, sería el cambio de posición. Por lo tanto, habrá una distancia en Y y una distancia en X. Eso como la primera cantidad que podemos medir, cuantificar, determinar la magnitud en este sistema cartesiano, sí, cuando tenemos ya un sistema de referencia con escala numérica. Podemos entonces, y por eso le llamamos movimiento, pero para que sea movimiento debemos determinar no solamente el cambio de posición, que sería la distancia, sino también relacionar la distancia con cuál cantidad, para que sea movimiento. De hecho aquí ya le puse una rayita horizontal. ¿Cuál? La que va aquí abajo. ¿Cuál es? Les presté esta magnitud. El tiempo. Entonces sería delta Y entre T y delta X entre T. De hecho sería delta T también. O Tx en el intervalo de tiempo. ¿Sí? Finalmente es un número. Por eso dejo la pura que es lo mismo. Delta X entre delta T es igual a D subíndice X entre T, ya sustituyendo estos deltas con los valores numéricos correspondientes, con las magnitudes. Y esto entonces, ¿qué es D entre T o delta X entre delta T? La velocidad. Entonces ahora una velocidad, a esto recordamos que esto indica dirección en X para allá, ¿sí? Porque si está aquí y luego está acá, pues vemos que hay, ese sería X inicial, ese sería, vamos a decir, X
1 medida, el primer valor medido distinto del inicial, ¿sí? El cual vimos que es, en este caso, x es menor el siguiente a la posición inicial. Entonces aquí tendríamos un número más pequeño que se va reduciendo. Y eso sería entonces, vamos a poner aquí la flechita arriba de la D para indicar que tiene dirección hacia allá, en este caso. Habría una velocidad en X, pero también entonces aquí hay una posición en Y inicial, y aquí tendríamos una posición, llamémoslo de Y sub índice 1. Entonces también hay un cambio de posición en Y, delta Y vectorial, D vectorial arriba, flechita, y entonces habrá una ¿qué? A ver, si aquí hay una velocidad en X, acá habrá una velocidad en Y, también vector, velocidad en Y. Entonces había dos velocidades, una en X y otra en Y. Pero ¿qué creen? Es lo interesante del fenómeno periódico llamado movimiento circular cuando lo vemos así de detenido. Dijimos que podemos medir la distancia inicial en X como el radio, y el radio, en este caso, no cambia. El radio se mantiene constante, R igual a R. Mientras que X disminuye y Y aumenta de 0 a esto, R se mantiene constante. Sin embargo, hay una diferencia entre este radio y este radio. ¿Cuál es? La posición medida mediante el ángulo, que sería la distancia que separa del origen a el movimiento, a la línea llamada radio. ¿Bien? Y entonces es una cantidad adicional que también podemos medir. Creo que son aquí los vecinos del mundo. Entonces, ¿aquí qué fue lo que cambió? Tenemos entonces mencionaste ángulo. Los ángulos, ¿cómo los representamos? Con letra griega. Vamos a decir, tenemos aquí teta inicial. ¿Cuánto mide teta inicial? El ángulo inicial, 0 grados. Y aquí mide teta 1, mide algo distinto de 0. 45, 60 grados tal vez, porque aquí sería 90. Pongamos que son 60 grados. Entonces también, si aquí tengo una X inicial y luego una X posterior, delta X de hecho es la diferencia entre este menos este. Me estaría dando aquí una delta negativa. D sería negativo en este caso. En cambio Y, comienzo en 0 y aquí Y es positivo. Y como delta Y es Y1 menos Y inicial, aquí tendría una dy positiva. Un número negativo acá, un número positivo acá, una velocidad negativa en X, una velocidad positiva en Y. ¿Cuál es la buena? Es un lío. Entonces, en el caso del movimiento circular, muchas veces no conviene utilizar los cambios de posición en el sistema cartesiano como X, Y, porque se está moviendo a tanto, pero no entiendo. Sin embargo, hay otra velocidad que sí puedo medir. ¿Cuál sería? No, a velocidad. Recordemos que la aceleración, la que tú mencionas, es el cociente del cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Esta es la aceleración. ¿Ok? Si el movimiento es circular y la distancia del arco, vamos a decir, la distancia del arco, también podemos medir el arco, la longitud de aquí hasta acá. Y esta sería, vamos a llamarle distancia del arco, así, D sub índice A mayúscula para decir que A es el arco, donde A es el arco. Es un arco, así como el como el de Juana de Arco.
Diana, la que está ahí en Reforma, y ¿cuál es la calle? La fuente de la Diana. Unas que tiene las rodillas sobre una roca y si no se cae. ¿Han visto la fuente de la Diana? No. Esa la diseñó un tío mío hace muchos años. ¿Cuánto había hecho el chisme? Bueno. Entonces aquí tenemos un arco que puede ser más grande o más pequeño dependiendo de qué tanto se haya movido la cosa en la trayectoria circular. Bueno, ¿podríamos medir la velocidad arcal del arco? No. ¿Qué es lo que sí podemos medir? La diferencia en grados. Tenemos un teta 1 menos teta inicial entre el tiempo 1 y el tiempo menos el tiempo inicial. Si esta es una I, ese es un 1. ¿Esto qué será entonces? Delta teta entre delta t. ¿Y eso cómo se llama? Que nosotros le ponemos Matarile Riverón. Le ponemos Federico Matarile. No le ponemos Federico. ¿Qué nombre le quieren poner? ¿Qué nombre se le puede poner? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Ángulo, ¿no? ¿Qué nombre le pueden poner? Velocidad angular. Y el símbolo es la letra omega griega. Es como una W minúscula, la omega griega. Eso es la velocidad angular. Y se define como el cambio del ángulo en función del tiempo. ¿Cuáles son las unidades? En el caso de la velocidad son metros entre segundo en X o metros en Y entre segundo, lo cual lo hace un engorroso. ¿Bien? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad angular? Grados. Habría dos, lo voy a poner aquí abajo. Pueden ser grados entre segundo, vamos a ponerle n grados entre segundo, o radianes entre segundo. Los radianes son unidades derivadas de pi, que es el número de veces que el diámetro cubre la circunferencia de un círculo. Entonces, de hecho, le podemos llamar pi radianes. Lo cual, ¿cuál es la distancia de aquí a acá? Un pi radiano. Entonces, si se ha movido de aquí hasta acá, en un segundo, se ha movido a una velocidad de un pi radiano. La vuelta completa serán 2 pi radianes. En radianes. Y en grados, una vuelta en un segundo será 360 grados en un segundo. 360 grados en 3 segundos equivale a ayer les mencionaba que la unidad de frecuencia es el hertz. Entonces, la velocidad angular lo que nos está dando es una equivalente a la frecuencia en el caso del movimiento circular. ¿Cuál es la frecuencia? Pues tantos hertz, tantos grados entre segundo. ¿Sí? 360 grados en un segundo sería un hertz. 180 grados entre segundo es medio hertz, media vuelta. Digamos que es hertz. Bueno, el símbolo es HZ y se escribe así, H-E-R-T-Z, porque viene del nombre de Wilhelm Hertz, físico alemán. Wilhelm Hertz. Les decía yo que allá del otro lado del charco es un hercio,
hercios a la unidad de frecuencia. Bueno, ok. Entonces es una forma en la que podemos medir el movimiento circular. Por ejemplo, ¿cuál? El de, voy a poner el plumón en mi mano derecha. ¿Sí? Okay. Y si doy una vuelta en un segundo, habrá sido un hertz. Si doy 2 vueltas en 2 segundos, la frecuencia es la misma. Y a la siguiente me voy a marear. Voy a saquen el reloj, el cronómetro. Voy a intentar no marearme y no azotar tampoco. Bien. Van a medir, a tratar de medir cuántas vueltas doy entre unidad de tiempo, ¿sí? De acuerdo a su posición. Es más, creo que sería más fácil si lo graban, ¿okay? Y no solamente medir el tiempo. Y luego, en su casa, con calma, hacen la determinación del tiempo, ya al revisar el video. ¿Ok? A ver, entonces, ¿están listos? ¿Ya tienen las cámaras listas? Allá veo una, allá están preparando otra. ¿Listos? A ver, sirve que así celebramos los 40 años. A ver, va en 3, 2, 1, va. Ay, ¿cuántas vueltas? Nada más una. Va de nuevo. Ay, bueno, ok. El problema es que también me trasladé. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si al mismo tiempo que me impulso igual, voy a tratar de hacerlo igual, acorto los brazos? Siguen grabando. Va en 3, 2, 1. ¿Qué pasó? Sí, yo ahora veo que se mueven ustedes, quédense quietos. Estoy un poco mal, no demasiado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sucedió eso más bien? ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, estaba yo dando vueltas entre unidad de tiempo, estaba cambiando de mi posición inicial, estaba cambiando el ángulo, vamos a decir, del centro al plumón. Pasó de 0 grados, 90, 180, 270, 360, en n tiempo. Esa era la frecuencia. Cuando acorté los brazos, acerqué, ¿qué pasó? La distancia entre el centro y el plumón es un radio de, midámoslo. Tengo aquí la cinta métrica. Aquí está la cinta métrica. Ahí, acá está. ¿Cuánto mide? A ver, hay un. Pues aquí está. Yo solito puedo. Aquí yo solito puedo. No necesito de nadie. Son 82 centímetros. El radio. 82 centímetros. Cuando lo hice así, se redujo a 10 centímetros. La distancia del centro de rotación a la posición del plumón. El radio se redujo. ¿Y qué pasó con el cambio del ángulo en función del tiempo? Cambió más el ángulo entre unidad de tiempo. ¿Sí? El primer movimiento medido ya aquí, en el caso del movimiento circular, fue de, vamos a suponer, n entre segundo, n grados entre segundo. Y esa fue la velocidad angular 1. ¿Bien? Luego, acorté el brazo, acorté la distancia, el radio, de, vamos a ponerle m grados entre segundo y me dio la velocidad angular, vamos a poner 2. Resulta que n grados es menor
que m grados. ¿Qué sucede con la velocidad angular 1 respecto a la velocidad angular 2? ¿Son iguales? No. ¿Son diferentes? Si son diferentes, ¿cuál es mayor? Si m es mayor que n, entonces m2 es mayor que w2, omega 2 es mayor que omega 1. La velocidad angular, cuando el radio es más pequeño, vamos a poner, aquí cuál fue la condición, este fue, vamos a poner acá una separación, en el radio 1 y esto fue en el radio 2, donde el radio 1 es mayor que el radio 2. ¿Sí, no? El radio 1 fue mayor que el radio 2. ¿Qué sucedió con la velocidad angular? Al reducirse el radio, la magnitud del radio, aumentó la velocidad angular. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando hice el experimento del péndulo? Ay, el péndulo. Con el yo-yo, en este caso tengo la cinta métrica. ¿Qué sucede? Cuando reduzco, disminuye la longitud del hilo a la mitad Vamos rápido. o a la cuarta parte. Aumenta la velocidad de oscilación, igual que en el movimiento angular, en el movimiento circular. Y eso sucede si recordemos otra cosa. Aquí lo que tenemos es, cuando tenía yo el plumón, pero además está mi brazo, está mi mano, y además está el otro brazo y la otra mano. Esto lo hago para equilibrarme. Si lo hago con una sola mano, va a ser peor. Nunca lo he hecho. Ya lo hice. Ya puedo morir tranquilo. Bueno, ahora vamos a intentar el segundo experimento. Vamos a seguir. Ahora sí, fue solamente un radio. Hace rato lo hice con los dos. No importa si es con los dos brazos estirados o solamente un brazo estirado. Mientras no estire yo la pata, todo está bien. Lo que vemos es que al reducirse la longitud del radio, aumenta la velocidad en el movimiento circular. En el péndulo, al reducirse la magnitud del hilo del péndulo, aumenta la velocidad de oscilación. En el caso del círculo, vamos a decir, pasamos de este radio a un radio menor. Bueno, ahí quedó con un huevo, un movimiento ocular. Aquí, en este caso, la velocidad angular, vamos a decir, 2, sí, 2, la velocidad angular aquí sería 1, es así. La velocidad angular en un círculo menor, con una masa igual, es mayor que en un radio mayor. ¿Sí? O sea, el radio es más grande, la velocidad disminuye. El radio es más pequeño, la velocidad aumenta. Cuando algo se esté moviendo en círculos. Venus y la Tierra tienen más o menos la misma masa. Son planetas en magnitudes físicas, espaciales y de masa, son muy parecidos. Antes se les conocía como los planetas gemelos, Venus y la Tierra. Pero cuando se hicieron las primeras investigaciones astronómicas, ya con naves espaciales y con radiotelescopios de Venus, se encontró que Venus está a 460 grados Celsius su temperatura superficial, mientras que en la Tierra la temperatura superficial promedio, ya estamos aumentando, pero si nos acordamos supera más, calentamiento global, cambio climático, pero hasta principios del siglo XX
sea, hace 120 años la temperatura promedio de la Tierra era de 15 grados Celsius, mientras que en Venus es 460 grados Celsius. O sea, no somos planetas gemelos. No en temperatura, pero sí en masa. La masa de la Tierra y de Venus es muy parecida. Cantidad de materia que forma ambos planetas. Y el radio terrestre es muy parecido al radio de Venus. O sea, son muy parecidos en dimensiones espaciales, en tamaño, vamos a decir. Tamaño de masa y tamaño de espacio. Tienen más o menos la misma masa. Sin embargo, el tiempo que tarda Venus en darle una vuelta al Sol no es de 365 días y un cuarto. Rápidamente googleen cuál es la velocidad orbital de Venus. Profesor de física biológica, no astronomía. Ahorita les voy a decir por qué. No solamente los traigo yo ahora la masa. Y acá traigo la prolongación. ¿Cuánto? 25.0 el año, bueno, sí, el periodo orbital alrededor del Sol. ¿Sí? ¿Cuánto? 35. No, no la velocidad, no, el tiempo. 243 días. ¿Cuánto? 243. 243 días. El periodo orbital de Venus alrededor del Sol. Ah, que usted dato me dice. Pues es que velocidad orbital media de 35 kilómetros. No, me equivoqué. No sea la velocidad, el periodo, el año, el tiempo que tarda. Pues dice 225 días. 225 días, y el de la Tierra es 365. Siendo dos planetas de masas iguales, ¿por qué Venus tarda menos? Porque está más cerca, su radio es menor. O sea, es como si estuviera agarrado del Sol, dando vueltas, como el plumón está agarrado de mi torso, dando vueltas. ¿Sí? Entonces, mientras más, en el caso de la astronomía, mientras más lejano esté un planeta alrededor de cualquier estrella, su periodo orbital será mayor. Curioso, se formaron de la misma masa de polvo y gases, de la misma nube, se juntaron por fuerza gravitacional, eso lo explica la cuarta ley de Newton, la ley de gravitación universal, que ya expliquemos en alguna ocasión. Y sin embargo, también se le llama eso disco protoplanetario, a la masa de polvo alrededor de donde está formando una estrella. Pero la masa de ese polvo, todo ese polvo que está ahí, no se mueve todo parejo. Entonces, o sea, no es como un disco, un compact disc, no, por ahí se gira muy rápido. ¿Han visto una tornamesa de compact disc girando? Es difícil verlo porque bien siempre tapadas, pero si uno se asoma, gira muy rápido. ¿Han visto las tornamesas viejitas, las de los acetatos? ¿Sí? Están en museos actualmente. Yo las tengo en casa. Bueno, ahí el disco de acetato gira todo parejo. ¿Sí? La velocidad angular es constante en un disco sólido. ¿Preparan pizza? ¿Saben cómo se prepara la pizza? ¿Sí? Pues se comienza con una masa, bueno, se comienza con harina, agua, un poco de polvo de hornear, no mucho, sino entonces queda un pastel, no una base de pizza. ¿Y cómo pasamos de la masa amasada, la bola de masa, a la base para pizza? Bueno, al principio la aplastas con un rodillo, pero ¿cómo haces que quede como base para pizza? Y no como gordita de nata. ¿Cómo le haces? Le das vueltas. La vuelas. Y entonces se va extendiendo. Cada poco de masa tiene la misma velocidad angular. La cantidad de giro es igual para toda la masa. Bueno, sí, porque está pegada. Cada poco de masa está pegado a cada poco de masa. Pero, y fíjense bien, eso lo pueden ver en cualquier coladera, en el drenaje del lavabo o de la tarja de la cocina.
Si ponen agua y le quitan el tapón, ¿qué pasa con el agua? Empieza a girar para que se va por el agujero, ¿sí? Pero, ¿qué se forma? ¿Por qué se forma el remolino? Vimos que el agua no es una masa, no es una masa toda junta, salvo cuando es sólida. Cuando es líquida, cada poco de agua se puede mover diferente al poco de agua que está junto a ella. Se puede mover de manera diferente cada poco de agua. Por eso fluye. Cuando se va por un agujero, el agua que está, bueno, primero empieza a girar. Y no solo eso, empieza a girar, tiene un movimiento circular, pero la que está más cerca del hoyo del drenaje, del agujero por donde se está yendo el agua, empieza a girar más rápido que el resto del agua que está a mayor distancia o a mayor distancia radial. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, fíjense, ¿cómo le hice yo así? No me pongo una casa. Digo, para mantener el experimento igual. Voy a empezar a girar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa al revés. Cuando reduzco el radio, aumenta la velocidad angular. Cuando aumenta el radio, disminuye la velocidad angular, incluso hasta cero. Me detengo. Por eso es que cuando el agua que se empieza por el agujero central, el agua que está más cerca, a una distancia radial menor del hoyo del drenaje, gira más rápido que la que está a mayor distancia radial. Es la manera de evitar quedar atrapado en un torbellino. Si algún día van por un río, lago y ven que se está yendo el agua, vayan para otro lado. De esa manera van a salvar la vida. Entender esto puede salvar la vida. Bueno, ustedes son biólogos experimentales, ustedes nunca salen del laboratorio. Eso tengo que decir en el curso de sus compañeros de hidrobiología, por ejemplo. Pero igual, no se van de vacaciones, de paseo, no sé, o los invitan. A mí me han invitado mis colegas de biología y de hidrobiología a ayudarnos en proyectos de investigación de cuerpos de agua, por ejemplo. Entonces, conocer esto es importante. Y hay otra cosa, imaginen que están en la Estación Espacial Internacional. ¿O vieron Gravity? ¿No vieron Gravity, la película de Alfonso Cuarón? Por cierto, somos compañeros en el kinder. Aunque no me acuerdo de él. Me enteré por la película de Roma. Sale el kinder en el que estuvo él, es el mismo kinder en el que estuve yo, ahí en la colonia Roma. Bueno, ¿sí viste Gravity entonces? Sí, más o menos. No, sí lo vi, pero ya. Bueno, cuando entra Sandra Bullock a la estación y se quita el traje, está girando, ¿no? ¿Cómo se detiene? Ahí a Alfonso le falló la física. Por cierto, se pirateó la imagen, la escena de otra película más vieja. De una película de creo que es de los 60s o de los 70s. Creo que es de los 70s. Debe ser de la década de los 70s, la película. Se llama Barbarella. Y ahí la actriz es una que ya, creo que tiene 80 años, ¿verdad? Algo así. Está Jane Fonda. Donde la película empieza con Jane Fonda con un traje espacial, llega a algún lugar, entra y se empieza a quitar el traje espacial y empieza a girar. ¿Qué tendría que hacer para detenerse? Si están girando en gravedad cero, en microgravedad, y están girando como pasó más o menos en la película de Gravity, ¿qué tienen que hacer para detenerse? Aumentar tu radio. Y en ese momento, al menos disminuye la velocidad angular. Entonces, esto nos explica el movimiento periódico, cómo se modifica en el movimiento circular cuando consideramos las masas de los objetos en movimiento o de los péndulos. ¿Sí? Al reducirse la longitud del hilo del péndulo, aumenta la velocidad de oscilación, al extenderse, disminuye la velocidad de oscilación.
Y estamos revisando cantidades, unas muy viejitas en el curso, ya las vimos hace cuántas semanas, un montón. ¿Sí? La velocidad, el cambio de posición, movimiento, velocidad, aceleración. Obviamente, si está cambiando, si se reduce el radio, aumenta la velocidad angular, entonces habrá una aceleración angular. ¿Sí? Si la velocidad angular o el movimiento circular o el vento cambia, entonces habrá implicada una aceleración angular, un cambio en el movimiento. Y esto, recordamos, lo describe la segunda ley de Newton: F es igual a m por esta a de acá. Entonces también podrá haber una aceleración angular. Bien, ok. Pero regresemos un poquito a estas cantidades. Dijimos que podemos determinar estas posiciones con el triángulo de Pitágoras, con el triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras, de donde surgen las funciones trigonométricas. La función seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es la función seno. La función coseno, ¿cuál es? El cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero hay una tercera función trigonométrica. ¿Cuál es? Que es el cociente de la magnitud del cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso aquí sería la línea perpendicular al radio. Si el objeto se mueve en esta forma, en este arco, tiene una velocidad angular de n omega. ¿Sí? Pero también se está moviendo. ¿Qué se está moviendo? Aquí sería, la tangente sería esta, perpendicular a este radio. Cuando viene acá, ¿qué sucede con la tangente? Ha cambiado. Ya no es vamos a decir, la inclinación de la línea tangente, en este caso es perpendicular al eje de X o paralela al eje de Y. La inclinación sería 1, es la unidad. Mientras que aquí, ¿cuánto es la inclinación? Es menor a 1. Hay una diferente inclinación o tangente. La tangente también cambia. Entonces, en el movimiento circular, igual que en el árbol del péndulo, también podemos observar una velocidad tangencial. Y pasa algo interesante cuando consideramos las dos velocidades, la tangencial y la angular. En un movimiento donde la longitud del arco se mantenga constante, la magnitud del arco es proporcional al ángulo. Mayor el ángulo, mayor el arco. Menor el ángulo, menor el arco. Entonces, digamos que la magnitud del arco la puedo medir en grados, aunque no es la unidad correcta. Tendría que ser metros. Si omega no cambia, si omega, ¿dónde quedó la omega? Por acá. Bueno, acá está, omega. Si la omega no cambia, esto lo llamaríamos movimiento circular. ¿Cómo? ¿Cómo? Uniforme. Así como está el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que describe Newton en la primera ley, también en el movimiento circular podemos identificar movimiento circular uniforme. Como cuando algo está girando a velocidad angular constante. Ok, pero ¿qué pasa con la velocidad tangencial? Cambia. Finalmente, la tangente en realidad es la magnitud. Tengo que extender aquí el eje de X y acá la línea tangente. Y esta es la longitud de la tangente del ángulo. ¿Sí? Este es el ángulo inicial, el ángulo 1, porque está aquí omega 1, ¿sí? Radio 1. ¿Qué sucede con esta misma posición y su línea tangente? La tangente de 2. Pero aunque es el mismo ángulo, fíjense, es el mismo ángulo de aquí a acá, ¿sí?
pero la tangente es diferente. ¿Por qué? Esta es más grande, esta es más pequeña. Porque ahí depende del radio. La magnitud de la tangente depende del radio en el círculo. Entonces, aunque la velocidad angular es constante, la velocidad tangencial no lo es. La velocidad tangencial depende del radio del movimiento circular. Y eso es importante, por ejemplo, cuando ustedes necesitan separar componentes, por ejemplo, organelos de células, porque quieren trabajar o con cloroplastos, o con mitocondrias, o con ribosomas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Primero conseguir las células. Ya tienen las células. Si hay cloroplastos, tienen células vegetales. ¿Y qué tendrían que hacer? Pues separar los organelos unos de otros. Unos son más grandes, otros son más pequeños. ¿Qué instrumento podrían usar? Una centrífuga. Una centrífuga. Y lo que van a tener que definir cuál va a ser el tamaño del rotor de la centrífuga que van a usar. Si requiere una mayor velocidad tangencial porque necesitan separar partículas muy pequeñas, necesitan usar una mayor velocidad posible, pero como la centrífuga gira a velocidad angular constante, ¿qué es lo que puedo variar? El tamaño del rotor. Es por eso que es importante para los biólogos experimentales, no porque se vayan a ir en la canoa. Ahora en el laboratorio uno tiene que aprender a usar esto, o a usar eso para poder tomar decisiones. ¿Qué instrumento voy a usar para poder obtener la fracción que me interese? E incluso a nivel de obtención de biomoléculas. Hay proteínas grandotas, proteínas pequeñas. ¿Sí? Hay ARNs grandotes, hay ARNs pequeños. De ahí que sea importante entender entonces el comportamiento del movimiento circular, que sería angularmente constante, pero tangencialmente es diferente. Y para terminar con este tipo de conceptos de los fenómenos periódicos, decíamos fuerza, masa, aceleración. También está la aceleración, será la angular o la tangencial, cualquiera de las dos las podemos terminar aquí. También hay otra cantidad, ¿cuál es? Pues la cantidad de movimiento, ¿sí? Decíamos que la cantidad de movimiento P es igual a la masa por la velocidad en el movimiento rectilíneo o en el movimiento en dos dimensiones, movimiento parabólico, pero aquí estamos en el movimiento circular. Tenemos velocidades a una velocidad constante, velocidad angular. ¿Qué sucede cuando tengo una masa que está en movimiento circular? Pues también hay una cantidad de movimiento o momento angular. Esto es el momento angular. Y esto es lo que me explica por qué cuando acorto el brazo aumenta la velocidad angular, porque mi masa no cambia, la masa del brazo y el pulmón no cambia. Lo que cambia ¿qué es? El radio, y como el radio depende del radio depende la velocidad angular, P se tiene que conservar. P tiene que ser constante. Entonces, si cambia el radio, debe cambiar la velocidad angular. Es por eso que decimos que en el movimiento angular
el momento angular se conserva. Para que se conserve la cantidad de movimiento circular, si se reduce el radio, el objeto tiene que aumentar su velocidad angular. Si el radio se extiende, entonces para conservar el momento angular, la velocidad tiene que disminuir. Regresando un poco a la astronomía, cuando se hace 4.500 millones de años, entre 4.000 y 5.000 millones de años, cuando estaba esa masa de polvo y gases juntándose, atrayéndose por fuerza gravitacional, la masa se estaba distribuyendo, comenzó como una masa inicial, y se fue distribuyendo en radios diferentes. Estaba girando y debería conservarse la cantidad de movimiento de toda la masa. Entonces al final, cada planeta que gira a diferente radio orbital, cada planeta conserva un poco de ese momento angular que tenía de giro la masa de polvo y gases que dio lugar al sistema solar a 4.500 millones de años. Y es lo mismo que sucede en cualquier sistema planetario, cualquier lugar del universo donde haya masas de gases y polvo que se estén atrayendo por fuerza de gravedad. Empiezan a girar como el agua que se va por el drenaje, y el momento angular se va distribuyendo entre la masa que está en giro, porque el momento angular tiene que conservarse. Finalmente, si tenemos masa y aceleración, hay una fuerza, sería una fuerza de rotación. Una fuerza que existe en los fenómenos periódicos de rotación del péndulo. Y vimos otro movimiento que fue el que ayer que les mostré los resortes. ¿Qué vimos en el resorte? En el resorte se forma, ojo, no es la gráfica de esto de aquí, esta de acá y esto de acá, esta relación de, decíamos, esto es Y, ¿verdad? De Y entre R, ¿esto qué es? Y entre R. O sea, el cateto opuesto, el de la hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa es, ¿cuál función? Me lo dejaron hacer, seno. Esto es el seno del ángulo, ¿ok? La función seno del ángulo me dibujan eso, ¿sí? Esto es el ángulo y esto es el seno del ángulo, es igual acá. Y vamos a decir. Bien. Bueno. Y dijimos que aquí hay sería el seno del ángulo donde la magnitud del seno depende del radio. Sería entonces, el radio sería la amplitud. Este es el radio. El radio, esta es la gráfica del movimiento circular. La gráfica del movimiento circular es esta. ¿Sí? Este es el radio, esta es la función seno de ese movimiento circular. El radio decimos que es la amplitud. Aquí tenemos dos radios, el radio 2 y el radio 1. Si este fuera el radio 2, ¿cómo sería el radio 1? Sería doble, no, sería más grande. No sé si el doble, pero sería más grande. Este sería el radio 1. ¿Sí? Esa sería la amplitud 1. La amplitud 1 y esta es la amplitud 2. Ahora, si lo vemos en función del radio, ¿cuál es el número diferente? La tangente. Acá el cambio
la tangente es más grande que aquí. Si el cambio es más grande, entonces la aceleración es mayor acá. La fuerza es mayor acá. Mientras que la fuerza es menor acá. Mientras mayor sea el radio de giro, será mayor la velocidad tangencial y será mayor la fuerza de la rotación. Y está provocando el cambio de posición en el espacio. Cambio de posición. Vamos a llamarlo delta, pues puede ser delta W, porque finalmente es el cambio en la trayectoria circular. Multiplicada por la fuerza, ¿esto qué será? Esto es cambio de posición o movimiento. ¿Sí? Sería el equivalente a la distancia delta x. Nada más que no estamos midiendo x, estamos midiendo el cambio en el movimiento circular. ¿Esto qué es? ¿Fuerza por distancia qué es? Fuerza por distancia, rápido, se nos está acabando el tiempo. Fuerza por distancia. ¿Qué? No, fuerza por distancia. Rápido. Consulta su cuaderno. Actúan a la memoria extrasomática. No importa que falle la de aquí adentro, la que no te debe fallar de afuera. F por delta X. Trabajo. Entonces, si F por delta X es el trabajo mecánico en el movimiento común y corriente, lineal o en dos dimensiones, en el movimiento circular, ¿qué es esto? El trabajo en el movimiento circular. Ahora, si esto es trabajo, pongámoslo así, trabajo circular, F sub W sub índice C, no confundir con el otro WC de cuarto de baño. ¿Qué implica esto? ¿Cómo definimos el trabajo? ¿Cómo definimos la relación de las fuerzas en el trabajo? Que toda fuerza que es capaz de producir trabajo, ¿qué es? Energía. Entonces, esto sería la energía, en este caso, en el movimiento circular. Y hay dos maneras de medirla. Una es si el radio, si el ángulo cambia muchas veces entre unidad de tiempo. Si la velocidad angular es muy grande, entonces la energía de eso que está girando es muy grande. ¿Cómo funcionan los taladros? Como un motor que da vueltas, un motor rotatorio. ¿Y cómo estás segura que vas a lograr hacer el hoyo donde lo necesitas? Pues si el motor del taladro da vueltas más rápido. ¿Qué es lo que está haciendo? Mayor trabajo, tiene más energía. Un taladro, una licuadora que gira a mayor velocidad las aspas, que una licuadora que gira las aspas a menor velocidad. A veces para hacer experimentos en biología, uno necesita homogeneizar el tejido, el organismo biológico. Si van a trabajar con cloroplastos, necesitan, por ejemplo, de espinaca, toman las espinacas, las ponen en una licuadora, le ponen un poco de medio experimental, no tiene que ser agua, tendría que ser una solución isotónica, por ejemplo. ¿Y cuál botón aprietan de la licuadora? Pues dependiendo de lo que quieran sacar de las espinacas, ¿no? Quiero nada más el tejido así grueso, o necesito los organelos, o necesito las proteínas, o alguna biomolécula en particular extraída de las células de la espinaca. Entonces, eso me dirá cuál será la energía que tengo que usar de la licuadora. ¿Qué botón aprieto? Eso es el movimiento circular. En el caso de un péndulo, pues también, mientras mayor sea la oscilación, la velocidad de oscilación, será mayor la energía del péndulo. Pero recordemos que en el caso del movimiento circular y en el movimiento del péndulo hay más de un tipo de velocidad. Por lo tanto, habrá más de un tipo de energía. Y lo mismo ocurre cuando, bueno, podemos de hecho cuantificarlo aquí.
¿Dónde está la velocidad angular o la velocidad de vueltas por unidad de tiempo? En el periodo. De aquí a acá es un periodo. Como periodo usamos el símbolo phi. Esto sería un periodo de aquí a acá. Y el siguiente sería, vamos a decir, por acá. Este sería el segundo periodo. Más o menos, hasta acá. ¿Qué sucede si lo que tengo yo es esto? Aquí en esta continua tengo apenas un periodo de aquí a acá, una vuelta. En esta punta ya tengo, acá tengo dos vueltas, tengo dos periodos. Quiere decir que está girando más a mayor velocidad, una velocidad angular mayor. Entonces tendré una mayor energía en una onda que tenga ondas más cortitas, vamos a decir. De hecho, eso se llama la longitud de onda. ¿Bien? Luego también sucede que depende de qué tanto se va a mover, bueno, de la amplitud, qué tan lejos está, será la velocidad tangencial o la velocidad mayor o menor. Entonces hay una segunda energía en la longitud del radio en el caso del movimiento circular. Cerrando entonces, eso es la gráfica del movimiento circular. Pero ayer les mostré, en el caso de los resortes, o puede ser en el caso incluso de un cordón, o una cuerda, cualquier objeto que esté, pues más la superficie del agua que estuvieron boteando el agua. ¿Sí? ¿Qué se estaban formando? Lo que necesito es ver dónde está la línea de equilibrio y entonces medir el periodo de la onda que se está formando y la altura y la amplitud de la onda. Debo medir para toda onda el periodo y debo medir también de aquí para acá la amplitud. Hay una energía en el periodo o frecuencia, de hecho, esto es, el periodo es, bueno, quiere decir que el periodo tiene que ver con el número de veces que sube y que baja, o frecuencia. Si el periodo es grande, ¿qué sucede con cuántas vueltas ha dado? Menos. ¿Cómo es la frecuencia? La frecuencia es, vamos a poner así, el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, menor periodo. A mayor frecuencia, menor periodo. ¿Sí? Tarda más en llegar a menor frecuencia, mayor periodo. Mayor frecuencia, menor periodo. Son inversos. ¿Sí? Una onda de frecuencia grande se verá más cortita. ¿Sí? La frecuencia serán más ondas, pero mucho más corta la distancia del inicio al final, menor periodo. Si la frecuencia es lenta, poca, pequeña, habrá periodos más grandes. ¿Bien? Esto soy yo. Ok. Entonces, hay una energía en la frecuencia y en el periodo, y aquí la energía es igual o proporcional a la frecuencia. En otras palabras, la energía está aquí abajo. Podemos escribirlo así también. La energía es proporcional a la frecuencia y es inversamente proporcional a al periodo. Ya lo haré. Ok, bueno. Y hay otra energía, ¿cuál es? La de la amplitud. Mientras más suba una onda, la distancia es más grande. Sería equivalente a delta X. Si delta, o delta Y vamos a decir. Si delta Y es grande, delta Y grande por F, ¿cómo es el trabajo? Grande.
y por lo tanto la energía será grande. Una onda de mayor amplitud, esta amplitud grande será mayor que la amplitud pequeña, y aquí la energía es proporcional directamente a la amplitud. Entonces vemos que en el caso de los fenómenos periódicos hay múltiples fuentes de energía. Y con eso terminamos ya muy tarde el día de hoy.